Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Periodismo de Análisis. Estamos en el perfil del candidato y como le hemos dado a conocer a nuestra audiencia, en ejercicio de la libertad de expresión establecida en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, XEU 98.1 FM hace del conocimiento de la sociedad la forma en que dará cobertura a las actividades de partidos políticos y candidatos en este proceso electoral 2016. Realizaremos 2 entrevistas de 1 hora en el programa Periodismo de Análisis en esta emisión, 2 por candidato, además de la realización de un debate de candidatos a la gubernatura que será el próximo miércoles 27 de abril a las 13 horas. En XEU estamos convencidos de que no existe democracia sin libertad de expresión. Sin embargo, dada la complejidad de la ley electoral que provoca incertidumbre a los concesionarios de radio, hemos decidido limitar nuestra cobertura del proceso electoral federal 2016 de la manera antes expuesta. En cuanto a las entrevistas, el orden de las mismas se sorteó en presencia de los representantes de cada uno de los 7 candidatos a la gubernatura. Y bueno, luego de ello, pues le damos la bienvenida a Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a la gubernatura por la Alianza para Rescatar Veracruz del PAN-PRD. Bienvenido, Miguel Ángel Yunes Linares, buenos días. Gracias, buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Nuestra intención es, aparte de que ustedes den a conocer la plataforma para la audiencia y sepa por quién finalmente podrá votar o deseará votar, pues es dar a conocer el sentido humano, el lado humano del candidato. ¿Quién es Miguel Ángel Yunes Linares? Bueno, soy un veracruzano, nací en Soledad de Doblado, Veracruz. Hice mis estudios de primaria y secundaria en Soledad, después vine a Veracruz a estudiar a la prepa, aquí muy cerca, cuando estaba todavía en Esteban Morales, enfrente de lo que hoy es el Museo de la Naval. Posteriormente fui a Jalapa a estudiar en la Universidad Veracruzana, me gradué como abogado, estoy casado, soy padre de 3 hijos, tengo 5 nietos y una nieta que viene en camino. He dedicado mucho tiempo de mi vida al servicio público, soy un veracruzano que ama profundamente a Veracruz, estoy enamorado de Veracruz. Me gusta mucho practicar el deporte, me gusta mucho el mar, me gusta mucho el buceo, me gusta un poco menos la pesca, pero también me gusta realmente disfrutar de lo que Veracruz nos da. ¿Su familia le apoya en esta contienda electoral, Miguel Ángel Yunes Linares? Sí, totalmente. He tenido la solidaridad plena de todos. Es un apoyo que tiene que ver más en lo afectivo que en otra cuestión, pero efectivamente sin una cohesión, sin una cercanía y una estructura familiar sólida, es muy difícil enfrentar una elección como esta, una elección compleja, en la cual los opositores no nos enfrentamos. En particular, el opositor más fuerte, el que va a ganar, que es el que encabeza la Alianza para Rescatar Veracruz, que es Miguel Ángel Yunes, pues nos enfrentamos no solo al PRI, nos enfrentamos al gobierno, y digo al gobierno en general, y dentro del PRI y el gobierno, nos enfrentamos también a la delincuencia organizada que está infiltrada en el PRI y en el gobierno. Es una batalla muy compleja para la cual se requiere sí tener una estructura moral, una estructura de fuerza interior, que yo la tengo y que por eso tomé la decisión de enfrentarlos. ¿De qué vive Miguel Ángel Yunes Linares? Si ha ocupado diversos cargos, ¿se podría decir que vive de la política? No, no vivo de la política. Tuve un cargo hasta hace algunos meses, recibí ingresos como diputado federal, pero tengo participación en alguna empresa en la cual cobro una cantidad mensual. ¿A qué se dedica esta empresa, Miguel Ángel? Es una empresa propiedad de mi hijo, de la cual soy propietario del 38% entre mi esposa y yo. Es una empresa que opera restaurantes de comida japonesa. La empresa se llama Yandai, está en mi declaración 3 de 3, ahí aparece, como aparecen todos mis bienes en la misma declaración. ¿De cuál de sus 3 hijos se refiere? De Omar, el que se dedica a las empresas. El mayor, Miguel, es presidente municipal de Boca del Río, y Fernando, el menor, es senador de la República. Omar, desde los 19 años, hoy tiene 38, se dedica a las empresas, y cuando yo decidí vender la gasolinera que tenía aquí en Veracruz, invertí mi dinero con él, y él, en su empresa de operación de restaurantes, me tiene una parte, le compré una parte. ¿Y cuál es la religión que profesa Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a la gubernatura por la Alianza para Rescatar Veracruz, que conforman el PAN y el PRD? Soy católico, pero respeto todas las creencias, todas las ideas, todas las religiones, y respeto también a quienes no tienen ninguna. ¿Es practicante? Eventualmente voy a misa, pero practico fundamentalmente los principios, los valores, lo que la Iglesia Católica nos dice que debemos practicar. No soy tanto de ir a un edificio, sino de llevar el edificio dentro, de llevar los valores, los principios morales dentro. ¿Su escritor favorito, Miguel Ángel Yunes Linares? Bueno, me la pone muy difícil porque la verdad es que leo mucho, y sí tengo muchos escritores favoritos. Si me dijera de un mexicano, le diría de Fernando del Paso. Si me dijera de un chileno, le diría que me encanta Neruda, por ejemplo, que he leído prácticamente todos sus libros,
que me gusta mucho Vargas Llosa, que me gusta Benedetti, que me gusta Borges de los latinoamericanos, obviamente García Márquez. Si me dice norteamericano, le digo de Steinbeck, le digo de Truman Capote. Actualmente estoy leyendo varios libros, Elena Poniatowska, Dos veces única, que es un libro acerca de Guadalupe Rivera Marín, que fue una de las esposas de Diego Rivera. Estoy leyendo otro libro muy interesante que se llama El lenguaje de la vida, que habla del ADN y cómo en el futuro el tratamiento de las enfermedades será personalizado. Estoy leyendo simultáneamente otro libro. Tengo un libro. ¿Te da tiempo de leer? En la carretera, en el baño, antes de dormir leo un rato. Estoy terminando de leer otro libro muy interesante que fue premio Pulitzer en el 2014, que se llama El Jilguero, de Donna Tartt. En general leo bastante, y una de mis predilectas es una autora no muy conocida, que se puso de moda apenas hace 3-4 años, francesa, judía de origen, que se llama Irene Nemirovsky, que escribe extraordinariamente bien, un libro en particular, Suite Francesa, que es un libro bellísimo. ¿Qué personaje de la historia admira, sigue Miguel Ángel Yunes Linares? Bueno, me gustan muchos personajes de la historia de México. Me gusta en particular Morelos, que fue revolucionario, pero también fue legislador, sentó las bases para un México que tuviera una constitución en la cual se garantizaran los derechos sociales. Fue, creo que, el primer mexicano que impulsó los derechos sociales en la Constitución. Admiro obviamente a otros mexicanos, pero de los políticos o de los estadistas extranjeros que tienen particular aprecio en mi persona y que les admiro por su valor, por su decisión, por su forma de enfrentar la vida, yo citaría a dos: a Winston Churchill, que pudo conducir a Inglaterra en una etapa de crisis terrible para sacarla adelante, y a De Gaulle, que a base de tenacidad, a base de esfuerzo, sacó a Francia también adelante cuando Francia estaba ocupada por los nazis. Hay muchos otros que admiro. Yo no soy como Duarte, que admira a Francisco Franco, que fue un dictador. Yo admiro a demócratas y admiro a hombres que han hecho algo por el mundo. Estamos platicando con Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a la gubernatura por la Alianza para Rescatar Veracruz, que conforman el PAN y el PRD. Haremos una pausa y regresamos a Periodismo de Análisis. ¿Qué nos dice Miguel Ángel Yunes Linares? ¿Ha presentado su 3 de 3? Sí, claro, la presenté desde el día 1 de abril, pero desde siempre. ¿Pero dónde la presentó? ¿La subió al IMCO, al portal del IMCO? Sí, claro, ahí está, aparece desde el día 1, que es como estaba establecido. El día antes de iniciar campaña se debía presentar, pero desde siempre mi declaración patrimonial ha estado publicada en la página de la Secretaría de la Función Pública. La puede consultar cualquier persona. ¿Tiene propiedades en el extranjero? Sí, un departamento en Miami desde el año 2001. Lo compramos mediante una hipoteca que terminamos de pagar este año prácticamente. Miguel, mi hijo, el mayor, vivía en Miami, estudiaba en Miami, trabajaba en Miami, y nos resultó mejor, en lugar de pagar renta, pagar una hipoteca. ¿Inversiones en el extranjero? No, absolutamente. ¿En Panamá? Tampoco. ¿Lo de Panama Papers? Ya lo respondió mi hijo. ¿Intentó crear una empresa como Mossack Fonseca? Ahí está respondido con toda claridad. No hay ningún fideicomiso, no hay nada. Lo que hay es una guerra sucia, brutal, pagada con recursos públicos de los veracruzanos. Duarte ya no sabe cómo hacer para que el PRI gane la elección, para que Héctor Yunes gane la elección. Lo que están haciendo es desviar literalmente miles de millones de pesos para tratar de arrebatarle al pueblo de Veracruz la posibilidad de lograr el cambio. Aunque esta fue una filtración mundial, ¿no? No, lo están haciendo, claro, fue una filtración mundial, pero ellos le pusieron especial énfasis y potencia en Veracruz. Lo están haciendo con cualquier otro tema, y lo van a seguir haciendo. No tienen ideas, no tienen propuestas, saben que tienen una cola enorme, y por eso la guerra sucia en mi contra, porque estamos arriba en todas las encuestas por más de 10 puntos de ventaja, en todas absolutamente. Yo sostengo que los veracruzanos lo que quieren es escuchar cómo se van a resolver sus problemas, cómo se va a resolver el problema de la inseguridad, el problema del desempleo, el problema de la falta de servicios educativos de calidad, el problema de falta de servicios de salud de calidad también. Por eso mi campaña se ha basado en eso, no en guerra sucia, sino en plantear propuestas concretas a los problemas que vivimos los veracruzanos. Inicié en Coatzacoalcos presentando un programa estatal de seguridad pública, y me comprometí a que en 6 meses Veracruz vivirá otra situación totalmente distinta en materia de seguridad. ¿Cómo mejoraría la seguridad en Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares? Hice propuestas muy concretas desde el día 4 de abril, cuando iniciamos la campaña. Yo sostengo que ha sido un grave error desaparecer las policías municipales o intermunicipales para sustituirlas por personal que no tiene un conocimiento tan directo de la situación. Yo lo que propongo es crear policías municipales o intermunicipales
bien capacitadas, bien preparadas, con tecnología de punta, policía, una sola policía estatal, y obviamente tener la colaboración de la Marina, del Ejército Mexicano, de la Gendarmería y de la Policía Federal Preventiva, de tal manera que con estos 3 niveles de acción, nivel federal, nivel estatal y nivel intermunicipal o municipal, podamos realmente abatir la delincuencia. Pero se requiere una policía limpia. La policía estatal... ¿Cómo la limpiaría? Porque han hecho exámenes y algunos no han pasado y siguen ahí. Bueno, precisamente de esa manera. Lo primero que haría sería aplicar exámenes estrictos de control de confianza a cada policía, y el que no lo pase se tiene que ir a la calle. Siempre es preferible una persona en la calle que un delincuente con placa, con pistola y con sueldo. ¿Qué fue lo que pasó en Tierra Blanca? Que la policía del estado levantó a 5 jóvenes, los desapareció, hasta la fecha no aparecen, aparecieron los restos de uno de ellos, y la policía estatal, según lo declaró el propio Duarte, está vinculada a la delincuencia organizada. ¿Cómo es posible que tengamos una policía estatal vinculada a la delincuencia que le dé servicio a los veracruzanos de seguridad? Obviamente ¿también en Papantla sucedió? También en Papantla y también en muchos otros lugares. ¿Y es municipal? Donde, por ejemplo, Coatzacoalcos, la policía municipal la desaparecieron, y hoy en Coatzacoalcos se vive una situación realmente de emergencia en materia de seguridad. Coatzacoalcos, Minatitlán, toda esa zona. Pero la razón es más de fondo. La razón es que el vínculo con la delincuencia organizada no es solo de la policía, el vínculo es del PRI y de Duarte, quienes han financiado las campañas del PRI para gobernador del estado desde la época de Fidel Herrera con Duarte, y actualmente también son los delincuentes organizados, son quienes aportan. ¿Hay pruebas? ¿Se ha denunciado esto? Yo las he demostrado, las mostré ayer en el debate, precisamente mostré documentos de la Corte de Austin, Texas, donde se acredita que Fidel Herrera recibió $12 millones de la delincuencia organizada para financiar su campaña, a cambio de que le permitiera al cártel de los Zetas operar libremente en Veracruz. Eso está... ¿Se ha denunciado ante las autoridades? Claro, ya lo he denunciado, y hay un proceso de encubrimiento total. Lo importante es que vamos a cambiar, que esta situación va a terminar, que en 46 días que son las elecciones, el pueblo de Veracruz ya decidió, el pueblo de Veracruz decidió por el cambio. Nadie quiere saber ya nada del PRI, 85% de los ciudadanos rechaza al PRI, 92% de los veracruzanos quieren que Duarte vaya a la cárcel y devuelva lo que se robó. Nosotros nos hemos comprometido con el cambio, vamos a lograr el cambio, tendremos seguridad en Veracruz. Además de este plan estatal, anuncié acciones concretas, por ejemplo, en materia de prevención y combate al secuestro, a través de un comando de 50 personas que vamos a capacitar en una academia en Estados Unidos con las mejores técnicas y la mejor tecnología. ¿Pero qué tiempo le lleva esto? Porque la gubernatura es de 2 años. Vamos a arrancar la capacitación desde el mes de junio. Ya tengo la academia, ya tengo las personas con recursos que seguramente empresarios con quienes ya he hablado nos van a aportar. Los empresarios están dispuestos a apoyar a Veracruz siempre y cuando los recursos se destinen a cuestiones positivas. Los empresarios no apoyan actualmente al gobierno de Veracruz porque saben que el gobierno de Veracruz se roba su dinero, como lo hizo por cierto en el caso del impuesto a la nómina. Un impuesto a la nómina que los empresarios aceptaron pagar siempre y cuando se destinara a obras públicas, los empresarios opinaran acerca de esas obras públicas, y el gobierno no lo hizo, se robó ese dinero, y hoy no saben los empresarios dónde quedó su aportación. Vamos también en materia de seguridad, y ya lo hicimos, a trabajar para evitar la desaparición forzada de personas. Vamos a trabajar en el combate al robo a casa habitación, extorsión, homicidio, todos los delitos graves que afectan a los veracruzanos, y lo vamos a hacer de la manera más eficiente, que es la vía preventiva. De lo que se trata es de evitar que los delitos se cometan. Tengo experiencia en eso, soy el único de los aspirantes a gobernador del estado que ha sido responsable de la seguridad pública en Veracruz por 5 años, y cuando lo fui había seguridad en Veracruz. También fui subsecretario federal con el presidente Fox y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Le cuestionaron en ese tiempo el escape del Chapo? Pues me cuestionaron Duarte y sus secuaces, porque la fuga del Chapo fue en el año 2001 y yo tomé posesión como subsecretario en 2005, es decir, 4 años después. A quien se le fugó el Chapo es al régimen del PRI, se le fugó a Peña Nieto, no se me fugó a mí. Estamos platicando con Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la coalición para rescatar Veracruz, que conforman el PAN y el PRD. Preguntarle sobre la alerta de género. Muchos grupos sociales, muchos organismos han pedido la alerta de género para Veracruz. Estoy totalmente de acuerdo en la alerta de género. Hay un problema gravísimo
de violencia de género. Ayer al anunciar al anunciar el programa estatal de salud, anuncié un programa muy importante que se llama Mujer Veracruzana. Este programa es un programa de salud preventiva que tiene que ver con el cáncer de mama, con el cáncer cérvico-uterino, pero también con la violencia de género. Para mí es urgente que en Veracruz se emita la alerta de género. No es posible que el gobierno siga negando lo que es obvio. Hay una escalada de violencia en contra de las mujeres y el gobierno cierra los ojos. Estamos platicando con Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la coalición para rescatar Veracruz, que conforman el PAN y el PRD. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a Periodismo de Análisis. ¿Qué nos dice Miguel Ángel Yunes Linares? ¿Qué haría con la deuda? ¿Cómo solucionar este problema que finalmente pues está minando los recursos para obras? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber el monto real de la deuda, porque una es la deuda que está registrada ante la Secretaría de Hacienda, que nadie sabe a cuánto asciende, porque un día dicen que son 47,000, pero ya nos enteramos de que la semana pasada pidieron 5,000 millones de pesos más de deuda, es decir, ya rebasa lo que está registrado ante Hacienda, rebasa los 50,000 millones. Pero hay cientos, o diría miles de personas que tienen algo que cobrarle al gobierno del Estado, y va desde constructores hasta músicos que le cobran al gobierno del Estado sus servicios. Entonces, lo primero que haría es analizar realmente cuál es la deuda, el monto total de la deuda, y algo muy importante, a quiénes realmente se les debe, porque hay muchos cómplices del gobierno de Duarte que obviamente no hicieron ninguna obra, o que las dejaron inconclusas, o que no le proveyeron al gobierno de ningún bien, simplemente facturaron, y a ellos definitivamente no les vamos a pagar. ¿Cuánto sería el monto de eso? Yo estimo que la deuda supera los 100,000 millones de pesos. Yo tengo un compromiso, y lo he anunciado, que primero vamos a pagar la deuda social. Hay una deuda con las personas que van a los hospitales y no encuentran medicamentos. Hay una deuda con los niños que llegan a las escuelas y encuentran con que no hay baños. Hay una deuda con los adultos mayores que no tienen ningún apoyo. Hay una deuda con los jóvenes que no tienen becas. Hay una deuda con la gente de las colonias populares que exige servicios y que no los tiene. Y hay una deuda con toda la sociedad que exige seguridad y que tampoco la tiene. Esa es la primera deuda que hay que pagar. ¿Pero con qué dinero si no hay? Bueno, si hay recursos federales y hay recursos estatales que no han sido administrados debidamente. Y hay algo que yo ya anuncié y que es muy importante. Yo voy a recuperar el dinero que se robaron Duarte y sus cómplices. ¿Cómo lo va a recuperar? Presenté una denuncia penal el 3 de abril por enriquecimiento ilícito. Ahí mismo señalo cuáles son los bienes que se adquirieron, o alguna parte de los bienes que se adquirieron con dinero de los veracruzanos. Presento escrituras públicas, por ejemplo, Duarte compró un hotel en Bilbao, en España, lo puso a nombre de su hermano, ya presenté la escritura pública. Compró un departamento en Madrid, lo puso a nombre de otra persona. Compró 24 casas en Houston, compró una casa en Tucson, en Arizona, compró un rancho de más de 300 millones de pesos en Valle de Bravo. Todo eso se tiene que recuperar, tienen que devolver lo que se robaron, y eso formará parte del erario público, del presupuesto, y se aplicará en beneficio de los veracruzanos. ¿Pero eso está vinculado con el recurso público? ¿Lo tienen corroborado? Claro que sí, totalmente. La Auditoría Superior de la Federación ha declarado que el gobierno de Veracruz es el más corrupto de México, y que solamente en 3 años Duarte desvió 35,000 millones de pesos. Y hay denuncias diversas en contra de Duarte y en contra de funcionarios de su gobierno y exfuncionarios de su gobierno que hoy son diputados federales postulados por el PRI. PRI y corrupción son sinónimos, esa es la realidad. Por eso quieren seguir en el gobierno, para seguirse encubriendo. Así como Duarte encubrió a Fidel Herrera, hoy quieren un encubridor para Duarte. No lo van a lograr, se va a lograr el cambio. ¿Por qué si dice que esto es cierto, pues no ha pasado finalmente nada? Precisamente porque ellos controlan la Fiscalía General del Estado, y precisamente porque la decisión de Duarte es nombrar un fiscal que lo encubriera, nombrar al mejor de sus amigos, y no nombrar al mejor abogado, al más independiente. Y aquí tenemos en Veracruz un caso muy claro. El fiscal encubrió durante más de un año a jóvenes que presuntamente violaron a una jovencita. Los encubrió para darles la oportunidad de huir. Durante más de un año estuvieron exigiendo que se consignara y no lo hicieron. Y si en este caso es evidente el encubrimiento, hay muchos otros que podría mencionar, pero concretamente, denuncias que yo he presentado en contra del gobierno de Duarte por sustracción indebida de recursos públicos, por enriquecimiento ilícito, simplemente no les dan curso, hay encubrimiento. Esto es lo que va a terminar en Veracruz el próximo 5 de junio. Vamos a iniciar una etapa en Veracruz de gobierno transparente, honesto, que aplique la ley sin distingos, un gobierno en el que realmente se le haga justicia a los veracruzanos.
¿Realmente habrá firmeza en la aplicación de la ley? Porque vemos otros casos como Nuevo León que también decían mucho, independiente, y pues no ha pasado nada. A diferencia de Nuevo León, yo presenté ya la denuncia penal. La presenté desde el 3 de abril y está debidamente sustentada. ¿Dependería de usted o de otras instancias? Porque muchas veces se quedan ahí en el trámite. Bueno, depende de la ley, y la ley me da todo el apoyo para que esta denuncia proceda, porque estamos acreditando debidamente con documentos que Duarte tiene mucho más, muchos miles de millones de pesos más de lo que debía tener. Estamos escuchando a Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a la gubernatura por la coalición Unidos para Rescatar Veracruz. Tenemos una pausa y regresamos. Miguel Ángel Yunes Linares, ¿qué opina de las redes sociales? Bueno, yo creo que las redes sociales tienen una presencia importantísima en el mundo, pero particularmente en Veracruz. En Veracruz hay 3 millones de usuarios de redes sociales, de los cuales 1,5 millones entra diariamente a redes sociales y lo hace entre 10 y 12 veces al día. Cada día toman más importancia. Sin embargo, la población sigue informándose fundamentalmente a través de la radio. Tienen confianza en la radio, tienen confianza en estaciones como XEU, que actúa de manera democrática, que le da voz a todos, y las redes sociales son importantes, pero sin duda este medio sigue siendo el más importante. ¿Seguirá participando en debates, Miguel Ángel Yunes Linares? Sí, yo he participado en todos. Fui al de la Universidad Veracruzana, al que no fue el candidato del PRI. Fui ayer a Coatzacoalcos, al que no fue el candidato de Morena. Obviamente me dará muchísimo gusto venir al de XEU. El 27 de abril. El 27 de abril, que ya van varias ocasiones en que tengo la oportunidad como candidato de participar en debates aquí en XEU, particularmente hace 6 años que fui también candidato a gobernador. ¿Qué opina de la guerra sucia? Bueno, opino de la guerra sucia que la hacen quienes no tienen ideas y quienes tienen temor de que van a perder las elecciones. Su primo Héctor Yunes le acusó a usted de ser rey del lodo. Pues que me diga nada más en qué. Yo lo que he hecho desde el primer día de mi campaña es presentar propuestas. Inicié mi campaña presentando durante una semana mi propuesta en materia de seguridad. La segunda semana fue la propuesta en materia de educación. La tercera semana, que es esta, estamos hablando de los servicios de salud, cómo los vamos a mejorar, cómo vamos a hacer que sean de calidad. La cuarta semana, que inicia el domingo en Córdoba, hablaremos de desarrollo, empleo, productividad, y yo no me he referido de ninguna manera a ningún candidato denostándolo, lastimándolo, al contrario. Me parece que los ciudadanos detestan la guerra sucia y les queda muy claro. Y miren, hay una campaña durísima, una guerra sucia tremenda en contra mía. La razón es muy sencilla de explicar. La razón son estas encuestas, aquí las tengo. Hay 13 encuestas, Botia, Verumen, El Financiero, Estadística Aplicada, otra de Verumen, una de Imagen del Golfo, una del Mundo de Córdoba, una del Diario de Acayucan, una de una empresa que contrató Héctor que se llama The Melman Group, que es una empresa norteamericana, una de Gabinete de Comunicación Estratégica que contrató Héctor también, otra de Ulises Beltrán, una más de Rodrigo de las Heras y una más del periódico El Liberal. Todas, las 13, nos dan ventaja de cuando menos 10 puntos sobre el candidato del PRI. ¿Quién las paga? Porque luego dicen que las gana quien las paga, las encuestas. No, las hacen los propios periódicos. Yo no he pagado más que una, la primera, la de Botia, para saber cómo estábamos. Está declarado el gasto ante el Instituto Federal. ¿Son confiables las encuestas en estas cuando hay temporadas? 13 encuestas que dicen lo mismo, evidentemente son confiables, pero la encuesta más importante es la de la calle. Yo cuando camino por la calle, lo que encuentro es gente muy amable, muy cariñosa, y todos me dicen exactamente lo mismo. Yunes, tenemos que lograr el cambio. Esta elección es la del cambio. Nosotros estamos decididos a cambiar. Los veracruzanos no quieren seguir con lo mismo. La alternativa es más de lo mismo o un gobierno distinto, un gobierno del cambio. Y ese gobierno del cambio lo vamos a encabezar los veracruzanos, las veracruzanas y veracruzanos, que ya no queremos un gobierno corrupto, un gobierno vinculado con la delincuencia organizada, un gobierno que descuidó o no se entendió de los servicios básicos de salud, de educación, de los servicios de promoción de empleo, lo que tiene que hacer un gobierno frívolo que se dedicó a robarse el dinero de los veracruzanos. Por eso el 5 de junio la gente votará en contra del PRI y a favor de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz. Está muy claro, por eso la guerra sucia. Habla usted de rendición de cuentas. Se ha hablado de algunas denuncias por irregularidades financieras en el ISSSTE a su paso por esta área. ¿Existen estas denuncias o qué nos dice Miguel Ángel Yunes Linares? Absolutamente ninguna denuncia. Absolutamente. ¿Inhabilitaron a uno de sus colaboradores, a Jesús Villalobos? No, yo ya no estaba en el ISSSTE cuando inhabilitaron a alguien. Y no fue por una cuestión del ISSSTE, tengo entendido que fue por otro tema. En la etapa en que yo estuve en el ISSSTE,
no solo no se presentaron denuncias, tuvimos reconocimientos de la Junta Directiva del ISSSTE por lo que hicimos. Y me siento muy orgulloso de haber logrado en el ISSSTE algo tan importante como la construcción de hospitales, clínicas, más de 95, y uno de ellos está aquí en Veracruz, en la calle de Admirón, esquina Bolívar, uno de los mejores hospitales del país. Lo construimos en la etapa en que fui director general del ISSSTE. Pero también dejamos en el ISSSTE reservas financieras por 56,000 millones de pesos, es decir, en bancos se quedaron 56,000 millones de pesos. Yo cuando escucho que hubo desfalco, que hubo quiebra en el ISSSTE, pues realmente lo que entiendo es que se trata de parte de la guerra sucia, que quieren desinformar a las personas, que quieren lastimar mi imagen, pero me siento muy orgulloso de mi paso por el ISSSTE. Realmente hicimos un cambio de fondo. Yo le pediría a las personas que comparen el Hospital Regional de Veracruz con el Hospital del ISSSTE de Veracruz, y ahí verán quién administra bien, quién administra honestamente los recursos. En el caso del Hospital Regional, se robaron los funcionarios estatales el dinero destinado a la salud. En el caso del Hospital del ISSSTE, aplicamos debidamente los recursos para construir un hospital digno de los derechohabientes del ISSSTE. ¿Qué opina de los señalamientos que ha hecho Lidia Cacho contra usted? ¿A qué los adjudica Miguel Ángel Yunes Linares? A lo mismo, a la guerra sucia. Es una guerra sucia que se inició desde la etapa de Fidel Herrera, pero yo le quiero preguntar a las personas que son mucho más inteligentes que quienes llevan a cabo la guerra sucia. ¿Conoce allá en Sucarcuri? Sí, claro, sí lo conocí siendo yo subdirector de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Él era concesionario del aeropuerto, pero jamás tuve relación alguna con él, jamás tuve contacto con él, jamás fue mi amigo. Simplemente lo conocí como conocí a cientos de concesionarios que tenían negocios, restaurantes, tiendas. Conocí a personas tan importantes como Joaquín Vargas de MBS, por ejemplo, que era el dueño del restaurante, o a muchas otras personas. Este tema, como muchos otros de guerra sucia, tienen una respuesta. Si hubiera en contra mía un señalamiento con pruebas fundado, evidentemente la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General del Estado ya hubieran procedido en mi contra, porque tanto una institución como la otra las maneja el PRI, y el PRI lo que no quiere es que yo gane la elección para gobernador del estado. Hay guerra sucia, esto de Lidia Cacho desde hace 12 años, es lo mismo, exactamente lo mismo, pero pregunto, ¿hay una foto mía? ¿Hay un señalamiento de un padre? ¿Hay un señalamiento de alguien que diga que yo le falté a un niño? Es la guerra sucia más sucia de las que puede haber, pero se les ha revertido, porque la gente que me conoce sabe que soy un hombre de honor y de bien. ¿Le molesta la crítica a Miguel Ángel Yunes Linares? En absoluto, me encanta la crítica, la escucho y me permite reflexionar sobre lo que estoy haciendo. ¿Qué nos dice sobre este audio que circuló Univisión, donde hablan de una presunta compra millonaria en Estados Unidos? Hablaba usted con su hijo Omar Yunes. Sí, que ayer mismo mi hijo Omar se puso frente a las cámaras de Univisión y dio una respuesta precisa a esta nueva etapa de la guerra sucia. Primero hay que pensar en el origen de este audio. Evidentemente el audio fue obtenido de manera ilícita por los servicios de inteligencia del gobierno mexicano y por los servicios de inteligencia del gobierno estatal, que en lugar de perseguir delincuentes, usan los servicios de intercepción telefónica para perseguir a personas que se les oponen y que les denuncian. O sea, ¿reconoce usted esa conversación? Mi hijo fue a Univisión y dijo lo que es. Primero, si es una conversación nuestra de hace aproximadamente 3 años. Segundo, mi hijo se dedica a la promoción de inversiones, es parte de su trabajo. Él no invierte recursos porque no tiene recursos propios. Él lo que hace es generar proyectos y proponérselos a inversionistas. En el caso de lo que difundió Univisión, es absolutamente claro, y ahí mismo lo dice, que se trata de una promoción de una inversión que al final no se logró, que no hay... Hablaba de 58 millones de dólares. O más, ¿sí? Una cantidad muy importante, que estaban él y un grupo de jóvenes promoviendo esa inversión. No quiere decir que ellos invirtieran de su dinero, ellos generan un proyecto, se lo plantean a inversionistas, y si reúnen la inversión y el proyecto se lleva a cabo, ellos ganan una comisión. Esta es una actividad lícita, se llama promotor de inversiones inmobiliarias. Él se dedica a eso desde hace 10 años en Estados Unidos, en México y en otros países. Esto a mí me da mucho orgullo, tener un hijo que se dedica a trabajar, tener un hijo como los otros dos, que se esfuerza, que hace un trabajo limpio, un trabajo lícito. Lo que me preocuparía sería tener un hijo, un flojo, una persona que no hiciera nada o que viviera de lo que vive su padre. Él ha hecho una carrera en el sector empresarial y lo ha hecho de manera limpia. Esto que se dijo ayer está perfectamente acreditado, que no tiene ni pies ni cabeza. Ayer mismo mi hijo fue a Univisión
les explicó en qué consiste, la operación nunca se llevó a cabo, y prueba de ello es que no hay un solo papel, simplemente dijeron, se iba a llevar a cabo una operación tal y tal, dijo, sí, efectivamente se iba a llevar a cabo tal, de tal y tal manera. ¿No ha sido llamado por ninguna autoridad? ¿No qué? No ha sido llamado por ninguna autoridad por esta... ¿Pero por qué razón? Si es una actividad lícita, y le repito, ojalá y se hubiera llevado a cabo, porque en todo caso, mi hijo trabajó 1 año en el desarrollo de ese proyecto. Desafortunadamente no lo logró, y él mismo lo explicó, porque cambiaron las condiciones de mercado, pero en ningún momento había un centavo, ni de él ni de la familia Yunes, para invertirlo ahí. Es un proyecto que él hace a través de su empresa, lo presenta a inversionistas, si reúne la inversión el proyecto se desarrolla, se lleva a cabo, y él gana una comisión por haber imaginado el proyecto y por haberlo desarrollado. ¿Qué opina de los otros candidatos a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares? Bueno, yo prefiero que opine la gente. Creo que cada quien debe hacer un esfuerzo por ganarse la confianza de la gente. Yo lo estoy haciendo sobre la base de proponer, el candidato del PRI lo está haciendo sobre la base de agredir, de denostar, de utilizar recursos públicos. Yo le pido a las personas que volteen cuando vayan por la calle y vean la cantidad de anuncios espectaculares que hay del candidato del PRI, y que piensen que cada anuncio espectacular está pagado con recursos públicos, con recursos presupuestales, y que esos recursos debieran estar mejor en el hospital regional, en una colonia popular, debieran estar en seguridad pública, debieran estar para mejorar escuelas, debieran estar para darle becas a los jóvenes, debieran destinarse a financiar a la Universidad Veracruzana, que está en crisis por el gobierno priista. Están tirando miles de millones de pesos, tanto para hacerle publicidad al candidato del PRI, como para hacerle guerra sucia al candidato del PAN-PRD. Eso es lo que opino. Estamos platicando con Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a la gubernatura por la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, que conforman el PAN y el PRD. Preguntarle por qué creerle a Miguel Ángel Yunes Linares, por qué creer que podría cambiar las cosas de llegar a la gubernatura, si sus orígenes son los mismos que ahora critica. No, mis orígenes son totalmente distintos. Yo tomé la decisión hace 14 años de salirme de un régimen corrupto. Yo sabía que Fidel Herrera llevaría a Veracruz por un mal camino. En ese momento tomé la decisión de salirme. Desafortunadamente así fue. Fidel Herrera llevó a Veracruz por un mal camino. Duarte terminó de llevarnos al precipicio. Y mientras yo me salí, Héctor Yunes se quedó en la comodidad del sistema. Él se quedó elogiando a Fidel Herrera, elogiando a Duarte, diciendo que ambos eran extraordinarios gobernadores, que eran honestos, que eran honorables. Y yo me fui a la oposición a jugármela por la gente, a denunciar, a decir lo que estaba pasando en Veracruz, a decir que se estaban robando el dinero de las personas, y di cientos de conferencias, ustedes lo recuerdan, y denuncié una y otra vez lo que estaba pasando. ¿Por qué creerme a mí? Porque he actuado con autenticidad y con valor, y porque en las oportunidades que he tenido en el servicio público he cumplido, y he cumplido bien, y ahí está mi trabajo como secretario de gobierno, como subsecretario, como director general del ISSSTE. Yo me comprometo y hago con base en conocimiento, con experiencia. Los temas de Veracruz tan graves no se resuelven con ocurrencias, no se resuelven con demagogia. Venir a ofrecerle a la gente lo que no se puede cumplir es estar ofendiendo a las personas. Cuando yo escucho que se le ofrece a la gente que les van a llenar los bolsillos de dinero, pienso que seguramente el candidato que lo está haciendo está pensando en llenarse los bolsillos él. Yo ofrezco programas concretos que ya los elaboré, que los hemos elaborado con expertos, y ofrezco mi experiencia, mi capacidad y mi voluntad de cambiar a Veracruz. Es muy importante que al momento de ir a votar la gente piense que un voto por el PRI es un voto por lo mismo, o un voto por algún candidato de los que le sirve al PRI es un voto para que el PRI siga en el poder. ¿Quiénes le sirven al PRI? Ustedes saben todos saben perfectamente bien quiénes están al servicio del PRI. ¿Por ejemplo? No me voy a referir a eso, pero la gente lo sabe perfectamente bien. Bien, pues le agradecemos su presencia en XEU Noticias, Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a la gubernatura por la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, y lo esperamos en el debate de XEU Noticias el 27 de abril. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Muy buenos días.